vamos a aprender otro comando para volver a recrear toda nuestra base de datos. Pero quiero que te pongas listo en estas dos tablas que yo he creado manualmente, es decir, sin crearlas mediante migraciones. Vamos a nuestro proyecto y como tú recuerdas, el comando php artisan migrate refresh va a revertir todas las migraciones de tu aplicación y después va a ejecutar el comando php artisan migrate para volver a ejecutar todas de nuevo. Pero fíjate que, como te decía y como viste en videos anteriores, cuando usas este comando, pues no te toca aquello que no fue creado mediante migraciones, en este caso tabla 2 y tabla. Pero fíjate que vamos a aprender otro comando nuevo para recrear nuestra base de datos, es decir, para ejecutar todas las migraciones de nuevo y básicamente pues limpiar nuestra base de datos. Es un comando muy peligroso, así que úsalo bajo tu responsabilidad. El comando se llama php artisan migrate fresh, que ya lo hemos visto pero no hemos profundizado en él. Como te decía y como debes saber, si lo ejecutamos vamos a ver qué es lo que hace tras bambalinas. Fíjate que ahí lo está ejecutando y como debes de saber, básicamente de la base de datos, y ya está creando después la otra que ocupa Laravel para las migraciones. Entonces, como te estarás imaginando, por deducción, fíjate cómo el mensaje dice que borró todas las tablas y que después volvió a crear la de Laravel que usa por defecto. Entonces, como te estarás imaginando, al decir aquí que eliminó todas las tablas, él está eliminando todas las tablas sin importar si fueron creadas tablas por migración o tablas manualmente como nosotros las tenemos. Entonces, como te estarás imaginando, también se va a haber eliminado la tabla que se llama tabla y tabla 2. Vamos a ver si es cierto. Fíjate que refrescamos y fíjate cómo efectivamente nos volvió a recrear toda nuestra base de datos. Pero en esa recreación nos eliminó las tablas que teníamos tabla 2 y tabla. Entonces, como te estarás imaginando, este comando todavía es mucho más peligroso que el comando php artisan migrate refresh. Porque este comando php artisan migrate fresh va a eliminar todas las tablas sin importar si fueron creadas por ti manualmente, sin pasar por migración, y obviamente también las que fueron creadas por migración. Entonces este comando es muy peligroso, la verdad. Es muy peligroso porque este se mete con todas tus tablas prácticamente. Él le vale si fueron creadas manualmente, como fue nuestro caso de tabla y tabla 2. Y ya después revierte todas las migraciones y pues las vuelve a crear. Fíjate entonces que una diferencia entre este comando php artisan migrate fresh y php artisan migrate refresh, la diferencia es que fíjate cómo aquí dice que migró y migró. Si te fijas, en ningún momento está diciendo rollback. Fíjate que si ejecutamos el comando, en este caso el comando otro que dice refresh, fíjate cómo este sí, efectivamente, vamos a esperar que siga corriendo. Fíjate cómo este método se dice rolled, es decir, que fue revertido. Entonces, comando rollback entra a los métodos down de las migraciones en cuestión. Fíjate que él entra a todas estas métodos down de las migraciones en cuestión. Y por su parte el método fresh, este no entra por los comandos, por los métodos down, sino que las elimina manualmente. Ya tras bambalinas usando de este, dice que rollback. Entonces esa es la diferencia, que el comando php artisan migrate fresh, este no entra a los métodos down de las migraciones, y el comando php artisan migrate refresh, ese sí entra a los métodos down de las migraciones en cuestión. Y pues luego se ve, porque fíjate que refresh dice que rollback y rollback. Y si te fijas, el comando fresh, este en ningún momento
entra los métodos down, porque aquí no dice rollback, sino que dice migrate. Migrated. Y en vez de entrar a los métodos down, pues mejor los elimina directamente con un comando, yo creo que usa tras bambalinas, y luego ya las vuelve a ejecutar. Entonces esa es la diferencia. Y tú me dirás, ¿cuándo utilizo una y cuándo utilizo otra? Fíjate que el comando php artisan migrate fresh se utiliza cuando no quieres tener problemas con las llaves foráneas, porque si tú recuerdas y debes de saber que si eliminas una tabla padre, es decir, una tabla que sirve como referencia para otra tabla, por ejemplo, hija, una tabla padre es la que tiene prima de key, una tabla hija es la que tiene referencia a esa tabla, es decir, las llaves foráneas. Si tú eliminas una tabla que tiene llaves foráneas, por ejemplo, si una tabla tiene, aquí vamos a abrir nuestro diagrama para que veas mejor visualmente. Por ejemplo, si nosotros eliminamos la tabla plataformas primero mediante una migración y sabiendo que información contacto depende de ella porque está referenciada con la primary key, si tú eliminas primero la tabla plataformas, pues te va a dar error. ¿Por qué? Porque información contacto la está haciendo referencia a ella. Entonces, ahí es cuando entra el comando php artisan migrate fresh para que elimine todas las tablas. ¿Por qué las va a eliminar? No pasa por los métodos down. Las elimina todas, primero limpia todo. Él sabe cómo lograrlo para que no haya problemas de constraints. Tras bambalinas, él se encarga de eso, de los problemas de constraint, para que tú tranquilamente ejecutes las migraciones como aquí. Entonces, ese es un uso que se le da a php artisan migrate fresh para no tener problemas de ese tipo por los constraints. Pero fíjate que como nosotros sabemos que debemos de crear las migraciones en el orden en como las vamos a ejecutar, es decir, como nosotros ya sabemos que debemos crear primero las tablas de catálogo, estas que no tienen llaves foráneas, como ya sabemos que se deben de crear esas primero, es muy difícil que llegue a pasar un error de esos de constraint. Pero pues si lo llegas a tener en tus proyectos personales o en tu trabajo y tienes problemas de constraints, pues a ti te serviría este comando php artisan migrate fresh, porque tras bambalinas Laravel se encarga de esos constraints. Yo me imagino que tras bambalinas desactiva el constraint de foráneas y luego ya ejecuta las migraciones. La verdad no sé cómo lo haga en el fondo, pero lo que sí estoy seguro es que si ejecutas este comando, pues no vas a tener problemas de ese tipo de constraints. En cambio, si tú lo haces con php artisan migrate refresh, si no consideraste eso en tus migraciones y entras los métodos down y trata de eliminar primero una tabla hija, primero una tabla padre, pues va a dar error porque la tabla hija la está referenciando. Tú debes saber que es una tabla padre y una tabla hija. Entonces, esa es la diferencia. Tú debes saber cuándo ejecutar una y otra. Los dos son muy peligrosos, ten cuidado con ellos. Pero yo pienso que el más peligroso es este de fresh, porque se chuta todas las tablas, independientemente de si fueron creadas por migración o manualmente. Así que yo lo veo un poco más peligroso este de fresh, pero pues también tiene sus beneficios. Los dos son peligrosos, úsalos bajo tu responsabilidad y según tus necesidades. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos.